Muy bien, vamos a continuar con el taller de planificación estratégica multianual y ahora en este tema, esta es la sesión número 5, vamos a desarrollar la elaboración de la matriz del marco lógico. Como ya establecimos anteriormente, la matriz de marco lógico es una herramienta de planificación que permite estructurar de manera lógica y sintética las actividades a desarrollar y los resultados que pretende alcanzar un proyecto. Estructurar de manera lógica y sintética significa darle un orden lógico y resumido a toda la planificación. Las matrices de marco lógico pueden tener distintos tipos de columnas. Las columnas que siempre van a llevar son la que se conoce con el nombre de resumen narrativo o descripción narrativa, en donde se vacía toda la narración de la lógica de ejecución del proyecto, los objetivos de largo plazo o los fines, los objetivos de mediano plazo o los objetivos del proyecto, los objetivos más específicos o de corto plazo si los hubiere, y las acciones y los medios para alcanzar esos objetivos. La otra columna que necesariamente lleva toda matriz de marco lógico es la columna de indicadores, en donde vamos a establecer todos los indicadores para cada uno de los objetivos, de los medios y de las acciones necesarias para alcanzar esos objetivos. También lleva la columna de medios de verificación, que es las fuentes de información de donde se van a obtener esos indicadores. Y la columna de supuestos en algunas matrices aparece, en otras no, pero la columna de supuestos son todos aquellos supuestos que hacemos cuando planificamos. Muchas de las acciones que proyectamos hacer necesitan de supuestos para que se lleven a cabo. Esta columna, identificar todos los supuestos, nos permite gestionar los riesgos. Las ventajas de la metodología del marco lógico, como ya habíamos hablado en una sesión anterior, principalmente es que es una herramienta, ¿verdad?, que permite darle orden al proceso de planificación y que además nos presenta ese trabajo de planificación de una manera resumida, de una manera sintetizada y de una manera estructurada bajo una lógica de ejecución. También nos sirve para programar la parte más operativa de la ejecución. Una vez sabemos qué acciones hay que hacer, qué medios hay que conseguir, qué objetivos se deben lograr, entonces podemos programar la parte más operativa o procedimental, los insumos, las compras, los recursos, el personal, etc. Y programarlo en el tiempo estipulado de ejecución del proyecto. También tener esta herramienta nos facilita darle un monitoreo, dar un seguimiento a la ejecución para identificar brechas respecto de ese plan y tomar acciones correctivas o acciones preventivas para seguir implementando nuestro plan, así como evaluar el logro de esos resultados. Y todas las herramientas de planificación, uno de sus propósitos más importantes es que facilitan la comunicación, porque están diseñadas para presentar la información de manera ordenada, de manera estructurada, bajo una lógica de ejecución y de manera resumida. Entonces, ¿cómo pasamos del árbol de objetivos a la matriz de marco lógico? Lo primero que hay que hacer es vaciar, porque literalmente eso se hace, vaciar el árbol de objetivos a la columna de resumen narrativo de nuestra matriz. En esta columna, aquí ustedes ven en la diapositiva, tengo un ejemplo, ¿sí?, de un árbol de objetivos de educación de ciclo básico, lo que pretende alcanzar este proyecto o el objetivo que se ha diseñado en este diagrama de árbol de objetivos es el incremento del nivel de comprensión de lectura y matemática de las escuelas secundarias rurales. Entonces, literalmente vertimos
ese objetivo en la matriz de marco lógico. Se empieza por los fines, como los objetivos de largo plazo, luego se pone el objetivo o propósito del proyecto y hacia abajo se ponen todos los componentes o medios para alcanzar ese objetivo y las actividades necesarias para alcanzar estos componentes o entregables. Se utilizan componentes cuando los proyectos son muy grandes y es necesario agrupar actividades comunes. Cuando los proyectos no son tan grandes, se puede pasar directamente de objetivos a actividades. Luego, la columna de indicadores es lo siguiente que vamos a completar de nuestra matriz de marco lógico, y esa columna se obtiene de los indicadores que ya se habían identificado del árbol de problemas. Recuerdan ustedes, en la sesión de árbol de problemas identificamos el problema con su indicador. Ese problema se convirtió en objetivo en un sentido positivo y mantiene el mismo indicador, por lo tanto ese indicador se coloca como indicador del objetivo del proyecto. Y luego los indicadores de las causas van a ser los indicadores en cada una de las actividades que correspondan, porque las actividades son aquellas acciones, es el trabajo que se tiene que hacer para lograr el objetivo, y por lo tanto ese trabajo va directamente asociado con la resolución de las causas. La siguiente columna, que son los medios de verificación, aquí en esta columna, para cada indicador que ha sido identificado, se debe de establecer cuál va a ser la fuente de información que hay que consultar para obtener el dato, para obtener el indicador. Y luego ustedes ven aquí, esta matriz de marco lógico tiene la columna de supuestos, en donde se establece cuáles son los supuestos que se deben de dar para lograr las actividades, para lograr los componentes y los objetivos. En este otro ejemplo, la matriz de marco lógico tiene la columna de resumen narrativo, el indicador, y tiene una columna adicional que es la frecuencia de medición. Si ustedes quieren, pueden agregarla. Yo sugiero agregarla a la columna de marco lógico, a una de las, como una columna de la matriz de marco lógico, porque en el proceso de planificación del sector público, en los formularios de TP5 específicamente, se le pide a las entidades precisamente esta información sobre los indicadores. Cada cuánto se van a medir. Siguiendo con el ejemplo que he venido desarrollando a lo largo de este taller sobre el objetivo de lograr que los docentes dominen los contenidos que se enseñan, ustedes pueden ver aquí que el árbol de soluciones que se trabajó en la sesión anterior está vertido en la columna de resumen narrativo de esta matriz de marco lógico o matriz de indicadores. Ustedes ven acá el objetivo y ven los medios o las acciones que hay que lograr, aquellos componentes que se deben lograr para alcanzar el objetivo. Entre esos está expandir a nivel nacional los programas de profesorado de matemática, comunicación y lenguaje y ciencias naturales a todos los docentes. El indicador de ese componente es porcentaje de docentes que participan en el programa de profesorado. Luego, el otro componente es cada centro educativo debe contar con todos los docentes que imparten las áreas del currículo a un ratio no mayor de 40 alumnos por docente. Y luego, este componente, aquí hay una agrupación, si ustedes pueden ver estas dos acciones o componentes que le llamo en este caso, van a ser medidas con el mismo indicador. El otro componente es implementar un proceso de reclutamiento y selección de docentes que seleccione a los mejores candidatos. Ambos se van a medir con el indicador de porcentaje de docentes de ciclo básico que fueron contratados a partir del año 2020 y que aprueban la prueba de conocimientos de acceso de reclutamiento y selección. Y finalmente,
tenemos que la otra propuesta incluía brindar acompañamiento pedagógico a los docentes de ciclo básico, es decir, contratar asesores pedagógicos. El indicador es el porcentaje de docentes que cuentan con acompañamiento pedagógico. En esta matriz, en este ejemplo, he dejado en blanco la columna sobre la fuente del indicador o la fuente de verificación del indicador para que ustedes en el taller puedan tomarse unos minutos y discutir cuáles pueden ser posibles fuentes de medición o de verificación de estos indicadores señalados en el ejemplo. En caso que no exista una fuente oficial, es válido también decir que hay que invertir en hacer el levantamiento de la información necesaria para medir el avance de la ejecución. En la columna de frecuencia de medición que tiene esta matriz está incorporado la temporalidad, es decir, cada cuánto se va a medir este indicador o cada uno de los indicadores que han sido identificados. Y luego en esta matriz estoy agregando otras dos columnas que son muy importantes para la fase posterior y última de este taller. Y es la meta, cuánto queremos lograr en cada uno de los componentes del resumen narrativo del proyecto, es decir, cuál es la meta en cuanto al objetivo, cuál es la meta en cuanto a cada una de las actividades o acciones que hay que hacer. En este caso está la meta en términos totales y en términos de porcentaje. Entonces, por ejemplo, docentes que dominan lo que enseñan, lo que está proponiendo esta matriz de indicadores es que se quiere el indicador que es que los docentes que responden correctamente al menos el 50% de las preguntas sea el 100% de los docentes. Eso quiere decir que debemos de formar a 9.574 docentes, que es el 100% de docentes que requiere el ciclo básico. Hay que formarlos a todos para que al pasarles la prueba, todos respondan al menos el 50% de las preguntas de las pruebas de matemática, comunicación y lenguaje y ciencias naturales de manera correcta. En cuanto a los docentes que participan en el programa de profesorado, se quiere atender a 8.137 docentes en el programa de profesorado, que son los docentes que deben ser profesionalizados y eso implica el 100% de los docentes. Luego, porcentajes de docentes de ciclo básico que deben de ser contratados bajo el nuevo proceso de selección que garantiza que se seleccione a los mejores. La meta total es 100% porque el total de docentes que se necesita contratar son 1.437. Y finalmente, el acompañamiento pedagógico se está midiendo como porcentaje de docentes que cuentan con acompañamiento pedagógico. Y entonces aquí lo que queremos tener es asesores pedagógicos contratados para que todos los docentes tengan el acompañamiento pedagógico. Y eso implica contratar a 213 acompañantes pedagógicos en total. Por lo tanto, queremos alcanzar el 100% de la meta. Esto quiere decir, esta matriz de indicadores lo que nos está diciendo es que en cada uno, para lograr el objetivo quiere lograr, el 100%, quiere cerrar completamente la brecha, quiere que todos los docentes dominen lo que enseñan. Y para lograr el 100% del objetivo necesitamos lograr el 100% de las acciones necesarias para alcanzarlo. Aquí voy a tomar unos minutos para contarles de manera muy breve la herramienta de análisis para la planificación territorial que pueden utilizar ustedes en este taller, así como en los procesos de planificación que desarrollen dentro de sus instituciones.
Esta herramienta que pueden ustedes abrir simplemente pinchando este link que está en la presentación de PowerPoint que está subida en la plataforma, que se las voy a mostrar ahora. Esta es una herramienta diseñada por el programa para mejorar la educación de ciclo básico que ha elaborado FHI 360 de la mano con MSC y el Ministerio de Educación. Y en esta herramienta, esta está basada en la propuesta de oportunidades de aprendizaje del ciclo básico que está contenida en el informe anual de éxito escolar que tiene el Ministerio de Educación y que ustedes pueden acceder a través de los recursos en línea en esta plataforma y en otros cursos. Las oportunidades de aprendizaje que ha propuesto el programa incluyen, son 7 oportunidades de aprendizaje, son 7 intervenciones que hay que hacer para mejorar la calidad de la educación en ciclo básico y están fundamentadas en el diagnóstico de efectividad escolar que realizó el programa durante 2 años, durante los cuales se levantó la información de todos los indicadores asociados a las principales causas de la mala educación en el ciclo básico. Entonces, ustedes ven acá que del lado derecho de la pantalla van a tener las ODAs numeradas, las oportunidades de aprendizaje que están propuestas numeradas. Aquí tienen que, por ejemplo, está la ODA número 7, que es cobertura, y es cómo superar las brechas de cobertura. Aquí, cómo superar las brechas en infraestructura y mobiliario. Aquí es una propuesta de todo lo que hay que hacer para cerrar las brechas en cuanto a materiales, equipo y libros que se deben entregar. Superar brechas en cuanto a los contenidos y a la transición del currículo nacional base entre primaria y secundaria. Aquí todo lo que hay que hacer para que todos los centros educativos de ciclo básico tengan directores que puedan ejercer su función como líderes de los centros. Aquí en la ODA número 1, el tema de los docentes, que básicamente es la que les acabo de presentar, sobre la formación de docentes para que todos dominen los contenidos que enseñan. Y esta, que dice costo total ODAS, es la que incluye, cuando uno la selecciona, va a desplegar todos los datos para las 7 ODAS que se están presupuestando en esta herramienta. Ahora, la ventaja y cómo lo pueden utilizar para la planificación que ustedes hacen para sus departamentos o municipios es que efectivamente es información que está cargada en el mapa a nivel territorial. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, bueno, no sé, voy a hacer el departamento de Chimaltenango y bueno, tienen que cambiarse de cursor para que, ahí está. Vamos a hacer el departamento de Alta Verapaz y estoy eligiendo la planificación de las brechas respecto de todo lo que tiene que ver con la formación del docente y que el docente domine los contenidos que necesita. Entonces, si ustedes ven, aparece resaltado el departamento en el mapa y aparece a nivel municipal cuánto se necesita hacer de cada cosa, ¿sí? Entonces, tenemos en la columna los municipios del departamento de Alta Verapaz y tenemos cuál es la brecha que hay que cerrar para, primero, profesionalizar docentes. ¿Se recuerdan la estructura lógica de el árbol de soluciones que les acabo de presentar? Aquí se me desapareció el mapa, pero bueno, lo que me interesa es que vean aquí abajo. Entonces me dice que tengo que, para el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, se necesita profesionalizar 5 docentes. El costo para profesionalizarlos es de 73,380
por año. Además, se necesita contratar acompañantes pedagógicos. 1. Y el costo es este anual. Y además necesitamos contratar un total de 11 docentes adicionales para que se estén cubriendo todas las especialidades que requiere el currículo. Y el total de contratar los docentes es de 894.432 al año. En total, para el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, el costo total de implementar esta propuesta, ¿sí?, de lograr ese objetivo, es de 1.095.388 por año. Entonces, esta herramienta les puede servir a ustedes para ir identificando cuál es el 100% de la meta que hay que lograr y el costo que, como bien les estoy mencionando, va a servir para la siguiente fase de la planificación. Y miren, yo lo que les recomiendo es que utilicen esta herramienta para que empiecen a utilizarla, que se empiecen a familiarizar en el uso, que empiecen a jugar un poco con ella para encontrar los datos que necesitan y una vez estén más familiarizados, que el responsable técnico de cada equipo de trabajo pueda identificar cuál es la mejor forma de utilizarlo en el problema que ustedes han decidido resolver y dentro de su planificación para ir tomando estas cantidades y estos pueden ser, aquí pueden encontrar ustedes los indicadores que necesitan para su planificación. Entonces pueden ir utilizando esta herramienta para completar el ejercicio que vamos a trabajar en esta sesión. En el ejercicio 3, en la hoja de trabajo número 3, lo que se va a desarrollar es la matriz de marco lógico. Y estas son las instrucciones. En la plataforma tienen subida el instrumento que tiene exactamente las mismas instrucciones y tiene exactamente esta matriz. Entonces, lo único que hay que hacer es vaciar el árbol de soluciones en la sección de resumen narrativo, o en la columna de resumen narrativo de la matriz de indicadores, establecer el indicador para cada objetivo y para cada medio, que como ya se explicó, el indicador sale de los indicadores identificados del árbol de problemas y ahora sale también de la herramienta para análisis para planificación a nivel territorial que acabamos de mencionar. Y se tienen que definir los medios de verificación para cada indicador, es decir, la fuente, ¿sí?, de dónde se van a consultar, la frecuencia de medición y cuál es la cantidad total de ese indicador que se debe lograr si se quiere un 100% de la meta final. Es decir, vamos a asumir que lo que queremos es lograr el 100% del objetivo, es decir, cerrar totalmente la brecha, resolver completamente el problema, alcanzar el 100% del objetivo. Y para ello, obviamente, va a haber que alcanzar el 100% de cada una de las acciones que han identificado como necesarias dentro de su árbol de soluciones. Entonces, la idea es identificar cuánto necesitan hacer en cada uno de sus indicadores y colocar esos datos dentro de la matriz. No debería de tomar mucho tiempo. Este es un ejercicio que, si se han elaborado bien los 3 instrumentos anteriores, puede demorar entre 30 y 40 minutos para desarrollarse. Y así podemos pasar finalmente a elaborar el plan de inversión multianual.